Nos presentamos un poco, vamos a hablar de ecofeminismo. Hemos invitado a María Garrido del área de ecofeminismo de Ecologistas en Acción, coordinadora del área de ecofeminismo, y yo soy Julia Martí, soy militante de anticapitalista en Euskal Herria, y bueno, tampoco trabajo directamente en los temas de ecofeminismo, pero sí que por mi trabajo con temas de megaproyectos, empresas transnacionales y demás, utilizo el enfoque ecofeminista. Entonces también voy a aprovechar este trabajo para hablar un poco de ello. Nos hemos dividido la charla en dos partes. La primera parte más para hablar de qué es el ecofeminismo y explicar un poco más profundamente en qué consiste, la va a dar María, y luego yo voy a hablar un poco más también de esta mirada ecofeminista, ¿no?, en el momento actual de crisis multidimensional y demás, cómo nos sirve, ¿no?, para tanto interpretar el mundo como para también organizarnos para resistir y construir alternativas. Y bueno, y luego también hemos preparado como una serie de ejes de debate un poco para plantearos luego como algunas preguntas para el debate posterior. Bueno, sin más, dejo la palabra. Bueno, pues nada, bienvenidas y muchas gracias por estar aquí y también por la invitación, que la verdad que es un placer poder compartir todo esto con vosotras. Bueno, pues para empezar a hablar de ecofeminismo, pues aunque sea una obviedad así muy grande, pues un poco como por situarnos, el ecofeminismo realmente es lo que surge al poner en diálogo el ecologismo y el feminismo, ¿no? Y cómo interactúan estas dos formas de ver la realidad, estos dos marcos de análisis que dan lugar a un montón de reflexiones que son propias del feminismo, propias del ecologismo, pero también otras como que surgen de nuevas, por así decirlo, ¿no? Dentro del ecofeminismo hay corrientes muy diversas. De hecho se viene a hablar más de ecofeminismos en plural que de ecofeminismo en singular, y hay muchas y se podría como profundizar mucho, ¿no?, en toda esta clasificación, pero realmente normalmente lo contamos como dividido en dos grandes corrientes, que serían la corriente esencialista y la constructivista, ¿vale? La corriente esencialista, digamos que explica que hay una especial conexión entre mujeres y naturaleza y entre las opresiones que sufren, que se ubica en el plano como eso, esencial, biológico, innato en el caso de las mujeres, y que sería eso algo que nos viene dado, que las mujeres, por el hecho de poder gestar y criar una nueva vida, pues tendríamos como una especie de conexión particular con la naturaleza. Mientras que las vertientes más constructivistas, que es un poco en las que nos estamos enmarcando nosotras, lo que explican es que esa conexión no estaría tanto en el plano de lo innato, de lo natural o tal, ni de lo espiritual, sino que es una conexión construida a lo largo de la historia, ¿no? Que por la división sexual del trabajo, pues las mujeres efectivamente hemos estado más en contacto y más responsabilizadas de todo lo que tiene que ver con el cuidado de la vida humana y también con la adquisición de recursos naturales de primer orden, como pues la leña, el agua, etcétera, y eso nos hace tener más conocimiento y más capacidad para gestionar los ritmos y las necesidades del entorno natural. Así ubicándonos un poco como en la corriente en la que vamos a hablar nosotras, para que tengamos un marco común, ¿no? Pues bueno, os voy a contar algunos de los conceptos básicos y de las miradas que aporta el ecofeminismo. En primer lugar, el ecofeminismo pone sobre la mesa que existe un conflicto entre el capital y la vida, ¿no? Que el proyecto cultural, económico y político que se está llevando a cabo en Occidente está poniendo en el centro de ese proyecto la acumulación de capital. Y así, parafraseando a Maya Pérez Orozco, que es una economista feminista que muchas conoceréis, pues ella dice que bajo la preeminencia de la acumulación del capital, la vida está siempre bajo constante amenaza, porque no es más que un medio para la adquisición de ese fin, que es la acumulación del capital. Y que, siendo así, siempre va a haber dimensiones de la vida, y de hecho vidas enteras, que son sobrantes porque no son rentabilizadas por el capital, ¿no? Y que de hecho pueden llegar a ser más rentables destruidas que sostenidas. Y que cuando el proceso que se garantiza socialmente y del que hay una responsabilización de toda la sociedad es la acumulación de capital, lo que sucede es que la vida termina por resolverse, porque aún así se tiene que resolver para que la máquina siga en funcionamiento, ¿no?
pues se termina resolviendo de forma precaria, invisibilizada y muchas veces forzosa en espacios feminizados, ¿no? que son los hogares por lo general. Bueno, todo este conflicto y el hecho de que, bueno, que esto siga adelante, ¿no? El ecofeminismo, bueno, ha dedicado como mucho esfuerzo a pensar cómo se sostiene culturalmente, ¿no? Cómo se sostiene en un plano simbólico y luego esto cómo se traduce a lo funcional, al funcionamiento cotidiano. En el plano simbólico hay varias ideas así como importantes. Una de ellas es que, sobre todo desde la Edad Moderna, tenemos una visión del mundo que está dividido en dualismos, ¿no? En pares de opuestos. Esto bueno, es Val Plumwood, una autora en los años 90, la que dice que el origen de la dominación de la naturaleza y las mujeres está en ese pensamiento dualista occidental. Algunos de esos pares de opuestos en los que vemos dividido el mundo son pues la división entre cultura y naturaleza, la división entre mente y cuerpo, entre lo privado y lo público, entre el conocimiento científico y el saber tradicional, la ciencia y la experiencia, el trabajo productivo, el trabajo reproductivo, la razón y la emoción, y el hombre y la mujer, ¿no? Y estos pares opuestos no están así flotando unos separados de otros, ¿no? Sino que están, digamos, ordenados, ¿no? Y están, lo que dice Celia Amorós, están encabalgados, es decir, que hay como si fueran dos columnas, en cada uno de los dos lados están los elementos de los pares opuestos y así se identifica a la cultura con la mente, con la razón, con el conocimiento científico, con el espacio público, ¿no? El trabajo productivo y con el hombre, mientras que a la mujer se la identifica con la emoción, con lo corporal, con lo natural. Y además de estar encabalgados, están jerarquizados, o sea, hay claramente una posición de superioridad de todo lo relacionado con la razón, con el conocimiento científico y con los hombres frente al otro lado de la balanza. Esta división del mundo en pares de opuestos se acompaña de una visión reduccionista y mecanicista de la naturaleza y de la vida en general, ¿no? Es decir, que la naturaleza en esa época de la modernidad se deja de ver como un sistema vivo, complejo y de alguna forma misterioso y que un poco incognoscible, y se empieza a ver como un reloj que está formado de una serie de mecanismos que se pueden desentrañar, se pueden medir, conocer y dominar, ¿no? Esto es lo que se llama pues un desencantamiento del mundo, ¿no? Y el hombre se empieza a entender a sí mismo como un ente separado de toda esa realidad natural y que desde esa separación es capaz de, con su inteligencia, pues ejercer una dominación. Y esto, sumado al encabalgamiento del que hablábamos antes, pues genera que la naturaleza y la mujer, así como pues los pueblos colonizados, los indígenas, que también quedan todos en ese lado de lo natural, de lo no civilizado, pues se vean como subalternos, como apropiables y de hecho no solamente se ve como que son apropiables, sino que existe una especie de mandato en pro del progreso de apropiarse de ellos, ¿no? de dominarlos. Luego, aparte de, como parte de todo esto, por contra, el hombre se entiende como un hombre autónomo, independiente de todo su entorno, ¿no? Independiente de su propio cuerpo. De hecho, esto es el falso mito del hombre autónomo que desde la economía feminista se viene señalando, ¿no? Y bueno, el ecofeminismo trata de desmentir como esta idea, ¿no? De que el hombre de alguna forma desde su intelecto se vuelve autónomo de todo lo material. El ecofeminismo defiende pues que todas y todos estamos encarnados en cuerpos vulnerables, que necesitamos del cuidado de otras personas, esto es la interdependencia, y de unas condiciones materiales y de unos procesos naturales que nos sostienen, esto sería la ecodependencia, y que el mito del hombre autónomo se está sosteniendo por la invisibilización de esos procesos que realmente están sosteniendo todas nuestras vidas, ¿no? Como parte de todo esto se produce lo que Yayo Herrero llama una triple emancipación falsa, es decir, como que tenemos la fantasía de vivir emancipadas de la naturaleza, de nuestro propio cuerpo y del resto de cuerpos. Y esto, pues efectivamente es una ilusión, ¿no? Entonces, a partir de este momento histórico en el que toda esta estructura de pensamiento empieza a hacerse fuerte, pues más que nunca el crecimiento de todo el complejo occidental se basa en la explotación de pueblos colonizados, de la naturaleza, del extractivismo salvaje, ¿no? Y de la apropiación de los cuerpos de las mujeres. Bueno, todo esto en el plano funcional digamos que toma forma de maneras muy concretas, ¿no? En el plano de la economía y de la organización social,
se produce además una reducción de la noción de valor a la noción de precio. Esto es lo que en la economía feminista y ecologista se ilustra con la metáfora del iceberg. Parece que la economía convencional lo único que puede ver es aquello que tiene un precio medido en dinero y sin embargo existe toda otra serie de procesos. Lo que se mide en dinero sería como la parte externa del iceberg y existen toda una serie de procesos que lo están sosteniendo, que lo posibilitan y que sin ellos no existiría toda esa esfera de la economía visible, que quedan invisibles porque no se pueden medir con la vara del dinero. Y hay un montón de ejemplos de esto, como pues cuánto costaría la polinización, ¿no? No se le puede poner precio y sin embargo todo el complejo agroindustrial no se movería sin polinizadores. O cuánto cuesta la fotosíntesis o la lactancia o el cuidado de una persona anciana, pues son procesos que difícilmente se pueden cuantificar, aunque se hacen intentos de ello, algunos con efectos positivos en visibilizar ciertas cosas, pero que de alguna forma no llegan a ser nunca una apuesta total, porque, pues, por ejemplo, cuando se pone precio a las emisiones de gases con efecto invernadero, lo que termina sucediendo no es que quien más contamina más paga, sino que quien más puede pagar más contamina, y los efectos sobre la totalidad del planeta y sus habitantes terminan por ser los mismos, ¿no? Igual de dañinos. Por esta reducción de la noción de valor a la noción de precio, pues se da una reducción también del trabajo, de la idea de trabajo, que se empieza a entender solo como el empleo remunerado. Y que además esto es exclusivo por lo general del género masculino. En este momento histórico esto se está revirtiendo, pero durante mucho tiempo ha sido así. Y en cualquier caso, todo lo que es el trabajo no remunerado, lo que tiene lugar en los hogares, lo que sostiene la vida, ¿no?, de la forma más cotidiana, pues es una esfera, como decía antes, pues fuertemente feminizada y que continúa estando muy feminizada también ahora. Además, ese trabajo remunerado no solamente da un salario, sino que da de alguna forma el acceso a los derechos sociales y a la identidad de ciudadana, ¿no?, o de ciudadano. Y que la única otra alternativa para acceder a esos derechos sería el matrimonio con una persona que está ejerciendo a lo largo de su vida un empleo remunerado, ¿no? Y se da la paradoja de que una mujer que pueda llevar trabajando desde muy joven toda su vida, durante 24 horas al día, 7 días a la semana, un trabajo que le supone mucho requerimiento personal, muy complejo, que requiere una capacidad de adaptación tremenda, ¿no? y que llega a tener tareas de una tecnificación bastante importante, como es el cuidado de personas enfermas o la crianza o cosas así, pues al final de su vida se la considera que ha sido inactiva y que si tiene una pensión es porque ha estado casada con un hombre que ha estado trabajando pues 8 horas o las que sean en el lugar donde ha estado trabajando, ¿no? Entonces, todos esos espacios reproductivos no remunerados son invisibilizados no de forma inocente y como por despiste, ¿no?, sino que se hace pues para apropiarse de todos sus frutos, ¿no? Pues eso, que ese espacio privado pasa a ser invisible y pasa a ser un lugar en el que se pueden dar una cantidad muy grande de injusticias, ¿no? Y también aquí Amaya Pérez Orozco menciona pues que se genera una especie de idea de los cuidados como movidos por el afecto, hechos de forma natural, de forma intuitiva, cuando sin embargo los hogares no son lugares de armonía, de amor y en los que unas personas se cuidan a otras pues porque se quieren y porque quieren hacerlo así, sino que también son lugares de violencia, son lugares de jerarquía, de mucho conflicto, ¿no? Y que simplemente es un conflicto silenciado por esta manera de mirar al mundo. Y te doy la palabra. Bueno, partiendo de las bases, ¿no?, que ha presentado María, ¿no?, y de esta idea del ecofeminismo sin su versión esencialista, ¿no?, que es verdad que ha sido uno de los temas que quizá en el feminismo ha generado como más incomodidad, porque volver a ideas como ya superadas, ¿no?, de la vinculación de un género, ¿no?, del género femenino con la naturaleza y demás, pues genera como un poco de incomodidad, aunque también es verdad, eso lo podemos luego debatir más, ¿no? Y Alicia Puleo, ¿no?, que por ejemplo que es una de las que más ha escrito sobre cómo superar esta visión esencialista, también plantea como en algunos contextos ha sido necesario, ¿no?, o hasta ha sido útil pues en algunos casos de movimientos de defensa de la naturaleza,
protagonizados por mujeres y demás, ha sido a través de, ¿no?, de esta construcción también, pues a través de la cual se han articulado. Bueno, podemos hablar luego, pero obviamente desde nuestro contexto veíamos, ¿no?, o vemos cómo es necesario superar esta visión y no encasillar el ecofeminismo en esta visión más esencialista, ¿no?, sino rescatar todas las otras perspectivas, ¿no?, de la necesidad sobre todo de articular estas dos visiones, ¿no?, del feminismo y sobre todo en especial de la economía feminista y de los aportes de la economía feminista y los aportes de la ecología política y de la mirada desde el ecologismo, ¿no?, que son dos ámbitos, ¿no?, que si se unen, si intentamos juntar las dos miradas, pues no solo tenemos una visión más amplia, sino que además salen nuevas reflexiones que pueden ser interesantes y que nos pueden servir tanto para comprender mejor qué es lo que está pasando, como también para pensar nuevas formas o cómo mejorar nuestras formas de organizarnos y de luchar, ¿no? En ese sentido, no, yo, como os decía antes, quiero hablar un poco más de cómo utilizamos esta mirada ecofeminista para entender qué está pasando en el contexto actual y también luego en el debate un poco más pues cómo nos sirve también, ¿no?, para algunas de las consignas que se están utilizando ahora, como es el tema de los cuidados o otros temas, pues qué mirada o cómo los articulamos más en lo concreto y también una mirada más al interior, ¿no?, de cómo nos organizamos, qué formas de organización tenemos en nuestras militancias y demás, y también pues un poco más también, ¿no?, la lucha o la resistencia desde lo cotidiano, ¿no? También ahí desde el ecofeminismo pues se pueden plantear como debates que pueden ser interesantes. Bueno, volviendo un poco a lo que os decía al principio, ¿no?, a esta mirada, como decía antes, el ecofeminismo ha demostrado, ¿no?, que o ha puesto sobre la mesa la apropiación invisibilizada esencial para el capitalismo, tanto del trabajo de las mujeres como de los servicios de la naturaleza, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, a través de esta visibilización también podemos ver como el papel que juegan las mujeres en este contexto es como dice Miriam García Torres, que es compañera de Ecologistas en Acción, que ha escrito un informe que os lo recomiendo mucho, que es una mirada ecofeminista al IBEX 35, ¿no?, y hace un análisis de los impactos de las empresas transnacionales desde una mirada ecofeminista y os lo recomiendo mucho y va a ser uno de los informes así como que nos ha servido para preparar esta charla. Pues ella dice que el capitalismo patriarcal coloca a las mujeres en un lugar entre recurso natural, condición de producción y bien común. Eso significa, ¿no?, a nivel más de qué impactos tiene este capitalismo extractivista y patriarcal sobre las mujeres en diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, en el primer ámbito, en el ámbito de los cuerpos, ¿no?, de la violencia física directa, en el ámbito también del trabajo, tanto reproductivo como productivo, y en el ámbito del territorio, ¿no?, y de la defensa del territorio. Y en estos tres ámbitos hay un impacto específico que en este contexto de capitalismo patriarcal, extractivismo, heteropatriarcal, tiene unos impactos concretos contra las mujeres. Y en especial en un momento en el que vemos como la alianza entre el capitalismo y el heteropatriarcado se refuerza, ¿no? Y vemos como alrededor del mundo los esfuerzos para controlar el cuerpo de las mujeres se refuerzan, vemos cómo se ponen en duda derechos conseguidos, vemos cómo la sexualidad vuelve a ser un tema de debate, ¿no?, y un tema de retroceso a nivel de avances conservadores y demás, o al menos de disputa, ¿no? Como vemos, yo creo que se ha estado debatiendo bastante en esta universidad. Y en este contexto también la mirada ecofeminista nos sirve para entender o para hacer un análisis de la violencia contra las mujeres. En el caso concreto de los megaproyectos, de los impactos de las empresas transnacionales, lo podemos ver de una forma muy evidente, ¿no? Vemos como cuando una empresa transnacional se asienta en un territorio, por un lado tiene una violencia directa sobre el cuerpo de las mujeres que están resistiendo, sobre las defensoras de derechos humanos, sobre las defensoras del territorio, que por lo que antes contábamos de esta construcción que se ha hecho de las mujeres
mujeres como las encargadas de garantizar la vida de la reproducción, pues por eso también son muchas veces las mujeres las que llevan el liderazgo o el protagonismo en estos procesos de resistencia. Pero luego también vemos un impacto en sus trabajos, tanto reproductivos como productivos, porque se produce una masculinización de las formas de trabajo, y también porque se produce una precarización de la vida, que las mujeres son las que son encargadas de sostener, ¿no?, la vida en un momento de precarización. Esto lo podemos ver en casos concretos, ¿no?, de que llega una empresa transnacional en un territorio, pero también en casos más cercanos, ¿no?, como el caso de la pobreza energética, que, como han demostrado las compañeras de la Alianza contra la Pobreza Energética en Cataluña, son las mujeres las que tienen la responsabilidad de garantizar que llegue la luz a sus casas, y por tanto son las que se organizan y las que, por un lado, se organizan para resistir, pero también sufren estos impactos más directos de los impactos, en este caso, del modelo energético. Entonces, como os decía, ¿no?, el impacto lo tenemos que ver en estos diferentes ámbitos: en el ámbito de los cuerpos, en el ámbito de los trabajos tanto reproductivos como productivos, y también en el ámbito del territorio, que, como os decía, en muchos casos son las mujeres las que llevan el liderazgo en la hora de defenderlo. Y ahí, más concretamente, hablando o intentando entender, hacer una mirada a la violencia contra las mujeres desde esta perspectiva de una violencia patriarcal y capitalista que se refuerza mutuamente, a mí me parece interesante recuperar la idea esta de Silvia Federici en El Capital El Capital y la Bruja, en el que... ¿Cómo es? Calibán y la Bruja, perdón, se me ha ido. En el que habla, ¿no?, de cómo el capitalismo se instauró a través del control de los cuerpos de las mujeres, del control de su capacidad de todo el conocimiento que tenían sobre la reproducción, sobre la sexualidad y demás, ¿no? Entonces, podemos quizá ver como este nuevo reforzamiento de la violencia patriarcal, de la violencia contra las mujeres, quizá también, ¿no?, se puede entender en un momento en el que se está generando, pues, un nuevo avance de un capitalismo depredador, extractivista, que necesita utilizar los cuerpos de las mujeres o esta violencia contra las mujeres para legitimarse o para avanzar. Y bueno, ahí yo también he intentado como darle más vueltas a esto, pensando en casos concretos como el caso de México, por ejemplo, ¿no?, donde lo vemos de forma clara, como los feminicidios en México han sido extremadamente útiles para el avance del capitalismo depredador, ¿no?, de megaproyectos y demás, ¿no? Y entonces también en un contexto en el que hablamos cada vez más de necropolítica, y yo creo que esta tarde hablaremos bastante de esto cuando hablemos de la crisis de la llamada crisis de las refugiadas, de cómo se está gestionando, ¿no?, en un momento en el que ya no se trata tanto de controlar las vidas, de controlar la reproducción, sino también de controlar la muerte y de hacer una gestión de la muerte, ¿no?, en el que hay unos poderes que están decidiendo quién muere y quién vive, ¿no?, en el Mediterráneo, pero también en otros contextos. Los feminicidios y la posibilidad de que las mujeres mueran en un contexto de legitimación de esta violencia, pues quizá también es una pieza más de todo este entramado. Bueno, lo dejo ahí, es un tema que yo creo que se está reflexionando. Amaya Pérez de Orozco ha escrito sobre ello, hay otras mujeres que han escrito sobre ello. El otro día leía a Despentes, ¿no?, el libro La teoría King Kong, y también habla un poco de esto, ¿no?, de cómo el papel que ocupan las mujeres en el sistema capitalista también, ¿no?, como este bien común, estos cuerpos que se ponen al servicio de los hombres en un momento en que los hombres se sienten que les quitan las tierras o que son cada vez más explotados. Bueno, habría que reflexionar un poco más, y seguramente en cada contexto se producirá de una forma o de otra, pero creo que es interesante, ¿no?, entender o intentar ver esta mirada de las violencias también desde una mirada ecofeminista, que entiende también la violencia extractivista, la violencia capitalista, también en relación con la violencia patriarcal. Y en el caso concreto de los megaproyectos, Miriam García Torres, en este informe que os contaba antes, lo explica bastante bien cuando...
cuando habla concretamente, ¿no?, de cómo la llegada de las empresas transnacionales produce una persecución y una criminalización de las mujeres en resistencia, pero también produce una, una masculinización de los territorios y que junto al clima de violencia generalizada produce un reforzamiento de la masculinidad hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, es interesante ver en casos concretos, ella analiza algunos casos de empresas españolas en América Latina y los impactos que han producido y llega a esta conclusión. Bueno, y ya por último, ¿no?, hablar un poco más también, ¿no?, de esta mirada ecofeminista que nos plantea a la hora de organizarnos, a la hora de plantear nuestras luchas y resistencias. Bueno, es interesante, por un lado, entender esta primera parte, ¿no?, de por qué son las mujeres las que están en primera línea en muchas de estas luchas y resistencias. Yo creo que ya hemos hablado bastante de ello, ¿no? Es por una cuestión construida, no porque las mujeres seamos las guardianas de la vida, sino porque nos toca ser las que garantizamos la reproducción de la vida, la supervivencia en un contexto de precariedad. Pues somos las que en primer lugar tenemos que confrontar frente a un contexto en el que se precariza esta existencia. Y por otro lado, también va a ser interesante, ¿no?, esta mirada a la hora de ver cómo nos organizamos, ¿no?, o qué ponemos sobre la agenda. Y ahí, si os parece, podemos como plantear algunos de los ejes que creemos que pueden ser más interesantes para el debate. Introducimos unos cuantos y luego, bueno, no hemos querido como estructurar mucho el debate porque tampoco sabíamos muy bien cuánta gente íbamos a estar. Es que no sé si es mejor que la dividamos o dejamos así. ¿Qué dices tú, Rebeca? ¿Que dividamos el debate? Yo creo que deberíamos dejarlo así. ¿Así? Vale. Sí, ¿os parece? Dejamos así. Bueno, igualmente vamos a plantear como una serie de ejes que pueden ser interesantes luego, pues lo que os parezca más interesante de todo lo que hayamos planteado. Bueno, un primer debate, ya ha sido como recurrente, ¿no?, es el tema de la esencialización y de cómo le damos la vuelta a esto. Y ahí también era interesante, o sea, yo creo que es interesante esta idea, ¿no?, que empieza otra vez como a ponerse sobre la mesa de la necesidad de recuperar de alguna forma una ilustración radical, una idea de la ilustración radical en el sentido de una perspectiva crítica, de una perspectiva de recuperar una razón crítica, un conocimiento crítico, ¿no?, frente a un contexto en el que estamos como, bueno, vale, la modernidad ha sido identificada con todos estos dualismos de los que hemos hablado antes, con el colonialismo, etcétera, ¿no?, con una mirada occidental, patriarcal y demás, pero al mismo tiempo también seguramente hay algunos valores, algunos ejes que sería interesante rescatar, ¿no?, para no también caer en un retroceso, ¿no?, a una vuelta como a los orígenes, que también puede ser peligrosa, ¿no?, o que nos hace caer en una idealización de los modelos de sociedades premodernas, ¿no?, en el que parece que no había conflictos, en el que parece que no había desigualdades y demás, ¿no? Ahí es interesante, a mí me parece interesante un librito de Marina Garcés que se llama La nueva ilustración radical, en el que plantea que el momento actual ya no es un momento ni de modernidad ni de posmodernidad, estamos en un momento de un pensamiento, ella dice, póstumo, ¿no?, en el sentido en el que estamos en un momento en el que hemos asumido que la crisis, que la insostenibilidad del sistema nos lleva al colapso, y entonces que estamos como en un tiempo de descuento y que esto nos está haciendo cambiar la forma de pensar, nos está haciendo cambiar la forma de pensar como en qué modelo queremos construir y demás, ¿no? Ya no hay ni la idea de progreso ni la idea de un presente posmoderno en el que podemos construir todo lo que queramos, sino que estamos en un tiempo de descuento en el que hay que ver, y entonces
por eso dice, ¿no?, que corremos el peligro ella habla de las retroutopías, ¿no?, de volver como a un pasado imaginario idealizado que tampoco nos sirve realmente para pensar cómo cambiar este presente. Y esto lo vinculo también con otro debate que puede ser interesante de tratar, que también se ha vinculado mucho con esta mirada ecofeminista, que es el tema de los cuidados. En el último año, ¿no?, y a raíz del 8 de marzo y demás, como que se ha instaurado, ¿no?, la palabra cuidado, así como que parecía indebatible y súper asumida y demás, y ahora las últimas semanas o los últimos meses vemos como empieza a haber un poco más de movimiento ahí, de debate de, bueno, ¿y esto de cuidado qué es? ¿Cómo, hasta qué punto nos sirve esta palabra o no? ¿Cómo la repolitizamos, ¿no?, nos la reapropiamos y demás? Y ahí hay otra cosa que dice Marina Garcés que me parece muy interesante, que dice, parece que en este momento de colapso, ¿no?, de que hemos asumido el colapso, estamos cayendo en una idea de cuidados paliativos, ¿no?, plantea la idea esta de, bueno, y entonces hasta las políticas públicas, hasta cómo nos planteamos nuestra forma de trabajar, nos la imaginamos más en forma de rescate, de solucionar la emergencia, bueno, ¿no?, la idea clásica de los parches, ¿no? Y entonces es como, ¿cómo le damos la vuelta a esta para que la idea de cuidados, la idea, los horizontes que nos planteemos en estos momentos sean de transformación, o sea, que no nos conformemos en los cuidados paliativos, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque tampoco quiero quitarle peso al concepto y a la idea de repolitizar y revalorizar los cuidados, que yo creo que con el 8 de marzo ha sido muy interesante y es importante que lo sigamos trabajando. No sé si quieres tú hablar de los otros... De lo del trabajo en sector. Dale. Y sí, bueno, no sé, sí, el tema es que quieres un poco, si no, le doy yo, si no. ¿Cómo quieras? Vale, sí. Vale, perdón, el último, otro debate y luego ya le dejo a María. Es también otro debate que quizá también en esta universidad puede ser interesante, que sería más como el debate entre un análisis marxista o un análisis ecofeminista, como qué intersecciones hay ahí, o si son complementarios o contradictorios y demás, ¿no? Y ahí hay como una forma clara de expresar esta ambivalencia, que es la idea esta del conflicto capital-vida, ¿no?, que han puesto sobre la mesa las feministas y las ecofeministas, que vendría a superar un poco la idea del conflicto capital-trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí yo creo que puede ser interesante también darle una vuelta, igual que habla del concepto de cuidados, que es un concepto que quizá hay que repolitizar y hay que ver realmente a qué queremos referirnos con eso o qué utilidad le queremos dar, ¿no?, a esta revalorización del cuidado. Ahí también tenemos el concepto vida, ¿no?, que también es otro concepto que quizá se ha puesto sobre la mesa de forma, ¿no?, como muy generalizada y que a veces nos sirve para hablar de todo pero a la vez no hablar de nada, ¿no? Entonces, bueno, quizá también, ¿no?, en esta idea de superar como los límites del marxismo a la hora de interpretar una serie de conflictos que también existen, ¿no?, y a la hora de poner en valor pues que la explotación capitalista no es solo la explotación del trabajo, sino que también hay una explotación en los hogares, una explotación de la naturaleza y demás. Se ha utilizado la idea esta de vida, pero es verdad que a la hora de pensar en cómo nos organizamos, en contra qué luchamos y demás, quizá es un concepto como ambiguo que perdemos, ¿no?, la fuerza o la potencia de la idea de conflicto capital-trabajo como muy, muy evidente y muy, muy localizada, ¿no? Y bueno, y sí, esto... Y bueno, luego había como otra parte que nos parecía interesante proponer como posible línea de debate si sale, pues por ser también algo que está pues ahora mismo en construcción desde distintos feminismos y en un montón de movimientos, que es el trabajo dentro de las propias organizaciones activistas con una vocación de transformación política en temas de feminismo, ¿no?, de cómo las organizaciones se miran a sí mismas y tratan de hacer feminismo desde su propia forma de organizarse. Bueno, esto también venía un poco desde una experiencia que estamos llevando a cabo en Ecologistas en Acción, igual que en muchas otras organizaciones, pues eso, para tratar de revisar nuestras propias estructuras, nuestras propias dinámicas. Y bueno, hay como un ejemplito así, bueno, que está curioso, que es una especie, bueno, de trabajo que hemos hecho que es lo que hemos llamado el Patriarcality Test, que bueno, es una chorrada pero que ha dado un muy buen resultado, es muy divertida.
y que es pues una especie de encuesta hecha para responder en grupo, que va revisando distintas partes, ¿no?, del funcionamiento de los grupos para que se responda eso como en una asamblea o tal, y que está hecha pues bueno, muy desde el sentido del humor, pero analizando un montón de cosas que nos preocupan y que nos causan todavía pues malestar y en las que tenemos trabajo pendiente. Bueno, aquí entra todo el tema de la construcción de las nuevas masculinidades, que también está como muy en funcionamiento ahora mismo. Yo, vamos, de las cosas como más interesantes que he encontrado en este tema, es un libro que quizás conozcáis que se llama Masculinidades y Feminismo, de Jokin Azpiazu, que bueno, hace una revisión crítica de todo este tema de las masculinidades, siendo él una persona que lo trabaja desde hace mucho tiempo, y tiene una idea que a mí me parece muy potente y muy importante traer a las organizaciones, que es la idea de la incomodidad productiva y del malestar productivo. Justo desde toda esta perspectiva del cuidado y también de poner en valor las emociones y como cosas que habían estado un poco como fuera del campo así como visible por estar identificadas con lo femenino y todo esto que decíamos antes, pues parece que esta ética del cuidado, que es desde luego positiva y desde luego necesario defender, al traerla al tema de la transformación del rol de los hombres en las organizaciones, tiene un cierto problema, ¿no? Porque desde una posición, bueno, pues que ocupan, ¿no?, de privilegio y de tener pues un poder tanto formal como informal pues bastante superior al de sus compañeras, partir siempre desde el no generar incomodidad, desde el vamos a cuidarnos, vamos a generar espacios de seguridad y tal. Esa parte es necesaria, pero de alguna forma en las organizaciones, lo hablábamos también antes entre nosotras, nos damos cuenta de que a veces se queda corto, porque se puede dar, y esto lo cuenta muy bien este libro, una transformación de la identidad de los hombres y de la masculinidad de forma estética y de forma, bueno, pues eso, como en cómo se identifican como hombre, sin que haya una transformación en los espacios de poder y en quién los ocupa y cómo se ocupan, ¿no? Y de hecho es muy curioso que la nueva masculinidad hegemónica, pues como que ya no es, un poco diciéndolo mal y pronto, el garrulo de bar que dice burradas y que habla de fútbol, ¿no?, y que cuenta chistes machistas, porque decimos que no es hegemónico aunque pueda ser mayoritario, porque es una forma de ejercer la masculinidad que digamos que no pasa desapercibida porque genera mucho rechazo, ¿no? Y sin embargo las formas que no generan rechazo y que aceptamos con más facilidad, que son pues la de hombres pues como, bueno, más sensibles, con una forma de ejercer la paternidad supuestamente más apegada a los niños y niñas, etcétera, que están tomando cada vez más fuerza. Luego cuando se miran los números resulta que no están cambiando la realidad material, ¿no?, y que las encuestas de uso del tiempo siguen diciendo que somos las mujeres las que dedicamos más horas al cuidado, los permisos de maternidad y de cuidado de personas mayores los siguen cogiendo mujeres. Entonces, ¿qué está pasando? Y qué está pasando también en nuestras propias organizaciones, en las que las mujeres que trabajamos temas de feminismo nos damos cuenta de que sí hay un cambio muy importante en la manera en la que se nos trata y en la manera en que se nos entiende y en que se dan las relaciones entre hombres y mujeres, simplificando mucho, ¿no? Pero sin embargo siempre somos conscientes de que queda mucho por transformar y de que hay una especie de reparto del poder un poco silencioso al que no estamos consiguiendo meter tanta mano, ¿no? Y para eso vienen bien, yo creo, herramientas como esta, y de esto también querríamos hablar, como si hay experiencias entre el público sobre este tema o inquietudes o cosas que compartir, que intentan, pues eso, como formas de mirar a las organizaciones que intentan como hurgar en partes concretas en las que sentimos que las cosas siguen un poco estancadas, ¿no? Y esto sería un poco pues las propuestas que queríamos hacer para que ahora hablemos y nada, que esperamos que os apetezca hablar mogollón a partir de este momento. Bueno, yo quería preguntaros, sobre todo, que has comentado que estás en Ecologistas en Acción, ¿qué acciones concretas de activismo, de llegar a la gran mayoría de la gente hacéis con este tema o se pueden hacer? Nada más que eso. Bueno, yo soy ecologista en acción también. Entonces, yo lo que me lleva preocupando hace muchísimos años, hace 20 años, tuve 2 enfermas terminales, mi madre y mi hija, y le dediqué 5 años de mi vida a cuidarlas yo, porque me apetecía a mí cuidarlas yo, pero eso no me sirvió ni para tener un currículum,
ni me sirvió para tener un sueldo, y lo que me sirvió fue para que las tres vivíamos con una mínima pensión, quedarme sin dos y no tener apenas para comer. Para eso me sirvió. La cuestión es que llevamos desde entonces que yo le llevo dando vueltas pensando ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿De qué manera lo hacemos? Tiene que ser una exigencia desde lo laboral, sindical, organizaciones feministas, ecologistas, desde todos los puntos. Tiene que haber una reivindicación de que esos cuidados se paguen y sirvan como profesionalidad. Porque si yo tuve que aprender a acostar a dos enfermas, a levantarlas, a bañarlas, a ponerlas el termómetro, poner las inyecciones, inyectar morfina y todo lo demás, pues yo creo que no hay derecho a que esos 5 años de mi vida se los haya llevado el aire. Y hablo de mi experiencia, pero como mi experiencia tenemos todas las mujeres, sobre todo de mi edad, que hemos criado hijos, estamos criando nietos, tenemos enfermos en casa y todo recae sobre nuestras espaldas, además de tener que salir a trabajar y mantener la casa limpia y militar en Ecologistas en Acción, en Anticapis y donde caiga. Por lo tanto, ¿cómo podemos ya empezar a reivindicar? No hablar del tema como algo que ha surgido ahora, sino que lo queremos empezar a pelear ya. Y bueno, en cuanto a lo del colapso, yo si me decís de verdad que hay un colapso, me doy ahora mismo a la bebida. Hola, buenas, gracias por la exposición. Yo quería un poco hacer una reflexión sobre esto, sobre la última que has comentado tú, de que yo creo que nosotras ahora mismo, nuestras organizaciones, no estamos en absoluto en la posición que precisamente estamos pidiendo estar en nuestra sociedad, ¿no? Creo que eso es súper importante. O sea, si no somos capaces de que en nuestras propias organizaciones tengamos el espacio y el poder que deberíamos tener, ¿cómo lo vamos a conseguir, ¿no?, en esa sociedad? Yo creo que hay que reflexionar muchísimo sobre esto. Y, por ejemplo, también creo que el 8M, este 8M ha servido muchísimo para nosotras, para empoderarnos, para abrirnos nuestro hueco, para presentarnos en los espacios masculinos de otra manera, pero tengo la sensación, a lo mejor es solo mi sensación, de que no hemos sido capaces de que los hombres hayan ido a la misma, o sea, a la par de nosotras. Yo creo que se han quedado mucho más atrás y creo que esto es parte de lo que estamos viendo ahora, porque a mí me da la sensación, y anticapitalistas y en cualquier otra organización política de izquierdas, que no está ocurriendo. O sea, no han sido partícipes de los debates del 8M, en la gran mayoría han sido como observadores y la mayoría de veces ni siquiera eso, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión, no va con pregunta, pero aunque sí me gustaría que comentarais vuestra opinión sobre eso, ¿no? De cómo vamos a conseguir, cómo conseguimos que los hombres vayan a la par en nuestros debates feministas y que entiendan pues lo que queremos, cómo lo queremos y que los espacios deben cambiar, porque para mí los espacios a día de hoy militantes a mí no me valen en absoluto. Yo además estoy en un momento bastante crítico con este tema porque creo que hemos evolucionado, estamos exigiendo nuestro espacio y no lo tenemos. Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Bueno, sí. Si no hay nadie más, o bueno, si os parece, hacemos una más, hacemos un poco, cerramos y luego da a otro turno, ¿vale? Hola, buen día a todas y todos. Mi nombre es Rosa, soy de Bolivia. Yo lo que quisiera, bueno, es mi reflexión, quizás es para mí sola, pero yo creo que en la sociedad occidental tendemos mucho a separar las cosas y separar el ecologismo, no, es esencialista, constructivista. Me parece que los dos conceptos no son contradictorios. Desde mi experiencia, los hombres y las mujeres indígenas
cada día cuidan la tierra, cada día luchan, dan la vida por la tierra. Lógicamente que con la colonización, el avance del capitalismo, las relaciones de trabajo han ido cambiando, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estemos ligados a la tierra. O sea, los seres humanos, creo yo, pertenecemos a la tierra. La tierra puede vivir sin nosotras. Nosotros no podemos vivir sin la tierra. Y yo creo que sería interesante no hacer tanta división en conceptos y a ver quién tiene la razón, quién se lleva la razón, ¿no? Sino de trabajar de forma conjunta. Nosotros aquí tenemos un ejemplo con Berta Cáceres, que ha sido ha sido una luchadora por el cuidado de la tierra, pero así también como ella hay otros compañeros, por ejemplo en Brasil, que han dejado la vida por la defensa de la tierra. Y pienso que tenemos que tratar de ver la tierra como una unidad. Nosotros somos parte de esa unidad, ¿no? Si, por ejemplo, y además hay que tener en cuenta toda la diversidad, porque la tierra no es homogénea, ¿no? En mi país tenemos 3, 4 pisos ecológicos y 3, 4 visiones de ver el mundo, de ver la tierra, de ver cómo se vive, cómo se la cuida, ¿no? O sea, por ejemplo, los pueblos amazónicos tienen una ciencia que sobrepasa la ciencia occidental. Sin ir más lejos, Jeremy Narby, que es un científico canadiense que vive en Suiza, él nos dice que, no voy a hablar de memoria porque no sé, pero por ejemplo él dice, sí, las empresas, las multinacionales de las farmacéuticas tienen en su haber, en su conocimiento, 300 plantas de las cuales pueden extraer medicamentos. Los pueblos indígenas, los amazónicos, tienen más de 1 millón de conocimiento de qué plantas son curativas, en qué se puede usar y en qué no se puede usar. Ese conocimiento, por suerte, está guardado, porque si lo dieran a conocer, las multinacionales enseguida se apropiarían de ellos. O sea, yo creo que la tierra la cuidamos los hombres y las mujeres, cada uno desde su lugar. Y damos gracias también a la tierra por los alimentos. Damos gracias a la tierra por acunarnos en su seno, porque vamos a volver a la tierra, ¿no? Y yo creo que hay que ver cómo le hacemos para no hacer contradictorias cosas que no son, porque los cuidados también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y también tienen los hombres que participar en ellos. Pero siguiendo con lo de la tierra, yo creo que la tierra, cuando se habla de extractivismo, todo eso, la situación actual de la tierra es la misma situación por lo que atravesamos las mujeres, nada más. Vale, bueno, vamos así de una en una. El tema de ecosocialismo, ecofeminismo. Bueno, el ecofeminismo un poco que trabajamos nosotras, realmente ese diálogo del que os hablaba sería entre el ecosocialismo, el ecologismo social y el feminismo, ¿no? Hay multitud de ecologismos, hay multitud de feminismos, con lo cual también hay multitud de ecofeminismos, pero así un poco el marco desde el que os hemos hablado, sí que la visión ecologista que tiene es esa visión ecosocialista, ¿no? Entonces, no sabría decir qué abarca qué o qué tal, pero es que hay como una multiplicidad muy grande de teorías, de forma de verlo y eso, pero sí que están vinculados y sí que hay, no sé si tú quieres añadir algo, pero, o sea, que la clasificación así, vale. Bueno, sí, si quieres respondo un poco a las cosas que me han quedado así
Bueno, como lo que me habéis preguntado así más directamente de lo de las acciones que hacemos con este tema en concreto nosotras, bueno, pues mucho de divulgar y de hacer participar en espacios como este, porque bueno, hay mucho interés por el tema del ecofeminismo y estamos intentando también como ponernos en diálogo con posiciones y con movimientos políticos y sociales como, bueno, pues eso, muy diversos y bueno, es un momento en el que hay una ventana de oportunidad tremenda para eso, entonces gran parte de lo que hacemos es esto, ¿no? Como dialogar y hacer charlas, talleres y tal. Luego hacemos también mucha acción de calle, tenemos una línea ahí que nos gusta mucho y que trabajamos un montón, que es el tema de la bicicleta y bueno, el grupo de ecofeminismo así que estamos formando, pues como que nuestra herramienta de lucha número 1 es la bici. Y por ejemplo en el 8 de marzo nosotras lo que más estuvimos trabajando fue en hacer un bicipiquete y bueno, pues eso, como que es nuestra forma más así de hacernos visibles. Creemos mucho como en el poder que tiene simplemente las mujeres subidas en una bicicleta como imagen, ¿no? Los cuerpos diversos, no solo el binarismo hombre-mujer, ¿no? Como el visibilizar eso y además hacerlo de una forma como tan emancipadora y que reta tanto a la estructura capitalista como la bici, y la bici en una ciudad en particular como que nos gusta un montón. Entonces lo usamos mucho como forma de visibilidad y tal. Y bueno, y luego pues hacemos nuestros propios también como espacios de encuentro y de tal. Por ejemplo, este va a ser el segundo año que vamos a hacer unas jornadas de ecofeminismo en un pueblo que hay al sur de Madrid, en bueno, una finca ocupada que se llama Garaldea. Y como que intentamos también pues ir avanzando de la mano de toda la gente que tenemos así conexión y tal, pues en nuestros propios posicionamientos, en ir construyendo discurso, no solo desde dentro de nuestra organización, que se quedaría pobre de alguna forma, sino intentando hacerlo como muy en diálogo. Bueno, luego la verdad yo quería responder a Paca porque me ha gustado mucho lo que ha dicho y porque es algo que a mí, la verdad, sin atravesarme para nada como a ella, pero me preocupa mucho también. O sea, es que es realmente una situación de mucha gravedad, ¿no? La que se afronta en todo el tema de la dependencia, de las personas que necesitan de forma como más directa la ayuda de otras personas para llevar a cabo sus vidas. El tema de que con eso empezaba un poco la exposición, de que haya vidas que no son rentables y que si se salvan de alguna forma y se sacan adelante o se cuidan hasta que terminan, pues es por el aprendizaje de género que tenemos las mujeres y que nos estamos queriendo quitar. Entonces, ¿qué pasa con esas vidas? Es que es un problema, ¿no? Y bueno, además es que, bueno, con la experiencia que has contado es que ilustras muy bien algunas cosas que decimos muchas veces. O sea, yo soy médica y me estoy formando, estoy haciendo la especialidad de familia, de medicina de familia, y es que cosas que decías, o sea, yo creo que Paca tiene más cualificación técnica en el cuidado de enfermos de verdad, en algunos aspectos que yo. O sea, seguro que hay procedimientos que yo todavía estoy por aprender y que ella los ha hecho 1000 veces, ¿no? Y así un ejército de mujeres que está cuidando. Entonces, como para empezar, el hacernos conscientes de que es un trabajo muy complejo y que no se puede como dejar así porque no lo va a coger alguien con esa misma capacidad, ¿no? Como que hay que hacer una transición razonable y que sobre todo, esto es una de las partes en las que hablábamos de problematizar la idea de cuidados, que dejemos un poco de hablar del cuidado como algo romantizado, idealizado y que es como maravilloso y armónico, y empecemos a hablar del derecho de ser cuidadas y del derecho de renunciar a cuidar por encima de lo razonable, ¿no? O sea, de que no haya mujeres que acumulen una deuda de cuidados tremenda, o sea, que cuiden mucho más de los cuidados que van a recibir en su vida sin que sea algo que la sociedad de alguna forma les devuelva, ¿no? Que exista la posibilidad de decidir no cuidar por encima de lo que es razonable. Y que desde luego exista el derecho de ser cuidadas y cuidados, sea cuáles sean las condiciones en las que se desarrollen las vidas, ¿no? Y las vidas y las enfermedades y los finales de las vidas. Entonces, para mí es un tema muy complicado, no sé cómo... O sea, con esto planteo un poco como toda la complejidad que le veo y la importancia que le veo. A nivel de qué hacer, pues yo creo que como muy importante enunciar con mucha claridad lo complejo que es lo que hacen todas esas mujeres y lo necesario que es y el caos que puede llegar a ser, como no, que eso se deje sin cubrir. Y desde luego todos los niveles a los que tú has dicho que hay que lucharlo y que pelearlo, es que todos ellos son necesarios, ¿no? Y que desde luego que es un tema muy importante. Sí, claro. Además, esos 5 años no contaban. Claro, por supuesto. A la hora de jubilarte, tienes 5 años menos.
Claro, sí, lo que dice eso, que son años en los que no estás cotizando y no se están reconociendo, se te ubica como población inactiva, vamos, y de inactivo no tiene nada eso. O sea, vamos, que sí, que... Y me gusta mucho que lo hayas compartido y te lo agradezco un montón. Y luego el tema de la crítica al esencialismo, bueno, igual nos hemos quedado un poco, o sea, como tampoco teníamos todo el tiempo del mundo, pues como que a lo mejor has expresado tú mejor que nosotras esta idea, ¿no? Yo creo que las dos estamos muy de acuerdo con lo que tú has dicho. Lo que tú contabas de la dependencia tremenda que tenemos los seres humanos de la Tierra, pues eso es la ecodependencia, ¿no? Que el ecofeminismo defiende desde todas sus posiciones y desde todas sus vertientes, que es que sí, pues que nos tenemos que aprender a reconocer como cuerpos, que es lo que somos antes que cualquier otra cosa, y cuerpos que necesitan de una tierra que no se puede dominar como estamos pretendiendo dominarla y no se puede violentar de esta forma sin que haya consecuencias, ¿no? Y bueno, pero es que tú misma también explicabas como el posible problema que podemos tener con las visiones más esencialistas, sobre todo las que se enuncian más desde Occidente que las que se hacen desde otras cosmogonías en las que puede tener mucho más sentido. Que es que, bueno, nosotras pensamos que los hombres de forma natural están igualmente capacitados para el cariño, para el cuidado, para la ternura, para el comprender las necesidades, ya sea de un ser humano, ya sea de la tierra, ¿no? Y que si las mujeres nos estamos cargando con esa responsabilidad, no es porque tengamos de forma innata más capacidad, sino porque los hombres están eximiéndose de hacer eso, que es, como tú dices, una responsabilidad de todos los seres humanos, ¿no? Y lo de, bueno, también lo mencionaba antes Julia, como todo el potencial de movilizador que tiene también algunas visiones esencialistas y que reconocemos plenamente. Hay visiones esencialistas que, para empezar, hacen algo muy importante, que es incorporar a todo este discurso la visión del sur global, que sin esa visión no vamos a ningún sitio, ¿no? Porque es como que la transformación que queremos hacer tiene que ser hecha desde todas las posiciones distintas que hay en el planeta Tierra, ¿no? Que no nos podemos quedar con la vivencia occidental, blanca y tal. Y por otro lado, pues el caso que mencionabas de Berta, que la reconocemos pues como una lideresa importantísima, que además, bueno, cómo terminó su vida, ¿no? Que fue asesinada, pues nos sirve un poco como de aviso y de reconocimiento de toda esa importancia que tiene su trabajo. Y cuando a ella le dieron el premio Goldman, me parece que se llama, que es una especie, le llaman el Nobel de medioambiental, es un premio pues muy importante que se da a los activistas y a las activistas por la tierra. Y ella contaba que desde que en su pueblo se entendía que las mujeres desde el momento que nacen son las guardianas del río, ¿no? Del río Aguazarca, que era el que querían represar, la empresa con la que al final, bueno, por una vía o por otra terminaron asesinándola, ¿no? Y es como que esa visión de las cosas no es discutible desde otro contexto tan diferente como el nuestro, pues sencillamente es una visión que vale tanto como la nuestra y que le está llevando a lo mismo que a nosotras, ¿no? Solo que quizás desde el contexto que nosotras vivimos y en el que hacemos nuestro activismo y nuestros intentos de transformación, pues es verdad que visiones esencialistas que generan una diferencia entre hombres y mujeres, en las que las mujeres sí estamos capacitadas para ciertas cosas y los hombres no, pues tiene un significado y unas consecuencias muy diferentes. Pero vamos, que yo por lo menos estoy muy de acuerdo con lo que has dicho y cómo lo has planteado y todo. A ver, yo había pensado algunas cosas, no me voy a alargar mucho. Bueno, sobre el tema del debate entre ecosocialismo y ecofeminismo, bueno, yo creo, o sea, realmente seguramente es un problema también terminológico, ¿no? Ojalá pudiéramos inventarnos una palabra que sería, no sé, ecosociofeminismo o algo así, ¿no? O sea, realmente, bueno, es nuestra, al menos en Anticapitalistas es nuestra identidad, ¿no? Como las tres patas. Y ahí también, pues depende un poco dónde pones el foco. O sea, cuando hablamos más de ecosocialismo, seguramente ponemos más el foco en la perspectiva también como más mezclada con la perspectiva de clase y con la perspectiva ecologista, ¿no? En el encuentro este que hicimos en Bilbao sobre ecosocialismo decíamos de lo que queremos hablar es aunar la emergencia social con la emergencia ecológica, ¿no? Como estas dos vertientes. Bueno, pues falta también la emergencia de cuidados, la emergencia, ¿no? Que pone la pata feminista. Yo creo que, bueno, seguramente depende de dónde pongas el foco, pero que utilicemos un concepto u otro en este caso no significa que no queramos como darle importancia a los tres aspectos.
Luego, bueno, como voy a contar como varias de las cosas que habéis dicho, con el tema de qué acciones ecofeministas y también el tema, ¿no?, de que nos ha planteado de cómo, vale, o sea, muy bien teorizar, pero tenemos un problema ahí urgente y gravísimo y cómo, qué hacemos contra él o para superarlo, para solucionarlo. Y luego también, ¿no?, la parte más de que no sé quién ha hablado, ¿no?, más a nivel más como de la militancia, de cómo nos organizamos y tal. Yo creo que hay como otro debate que antes no lo hemos hablado mucho, pero que es también el tema de cómo rompemos, ¿no? O sea, desde el ecofeminismo y desde el feminismo hemos hablado mucho de la dualidad entre el mundo privado y el mundo público, ¿no?, entre lo privado y lo público, y en la militancia reproducimos esta dualidad, ¿no? Es como lo privado tú te lo gestionas, si tú tienes a tu madre enferma y ya te apañarás, y lo público, la militancia es en lo público y demás, ¿no? Y es verdad que no hemos dado muchas vueltas, o sea, más allá de la idea esta de lo personal es político que las feministas ponen encima de la mesa, no hemos dado muchas vueltas a esto como a nivel práctico, cómo le hincamos el diente, ¿no? Y últimamente hay como una reflexión de algunas feministas y demás, de hablar sobre las luchas desde lo cotidiano, ¿no?, sobre politizar la cotidianidad. Me parece que puede ser un tema ahí como que le tengamos que dar una vuelta. Veo sus potencialidades y veo sus riesgos, o sea, veo la necesidad de politizar nuestras vidas cotidianas, de utilizar en un momento en el que estamos desbordadas, en el que los tiempos, ¿no?, y sobre todo las mujeres con triples, cuádruples jornadas, ¿no?, entre militancias, cuidados y demás, seguir con este esquema de, bueno, me ocupo de la casa y luego me ocupo de la militancia o me ocupo de trabajar, seguramente es inviable porque el día tiene 24 horas. ¿Cómo hacemos para politizar lo cotidiano? Pero sin individualizar, claro. O sea, la idea de politizar la cotidianidad también puede ser pues la idea esta de, bueno, yo soy muy responsable, hago consumo responsable, hago, yo qué sé, intento hacer acciones ecológicas en mi vida y ya está, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo, no?, desde una idea que no sea individualizar, sino también colectivizar y demás, pues podría ser interesante por ahí. Y luego creo también, o sea, más en lo concreto, esto creo que es como una línea que tendríamos que trabajar. En el libro este que os hablaba antes de Marina Garcés, habla como de las deserciones, ¿no?, de cómo pues ya en esta idea de me voy a tomar cañas y acabo, ¿no?, de, bueno, que al final como no encontramos soluciones a nuestras urgencias, ¿no?, del día a día, pues o nos vamos a una comuna y nos organizamos entre 4, o mal llevamos a nuestras hijas a una escuela que nos parece más guay, pero que a nivel político, ¿no?, entonces Marina Garcés habla de la desinstitucionalización, y claro, la desinstitucionalización puede tener mucha potencia, puede tener una capacidad emancipadora y de creación de alternativas y de construcción de otras perspectivas muy potente, pero al mismo tiempo puede fragmentar, puede dividir, ¿no?, puede dejarnos de cada una en nuestra trinchera cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que es importante. Y creo que en lo concreto, en el tema de los cuidados, y por eso también antes lo hemos pasado de pasada, ¿no?, como hemos hecho como esta crítica a la idea de los cuidados, pero que no quiere decir que no sea muy importante, ¿no? Y yo creo que el 8 de marzo una de las potencias que ha tenido es que ha puesto sobre la mesa los cuidados y ha conseguido interpelar a muchas mujeres que quizá el feminismo en sí como concepto no las interpelaba, pero la idea de también estamos peleando por tu situación de precariedad y demás, y de los cuidados inmolados, ¿no?, de los que habla Maya Pérez de Orozco, pues. Y ahora yo creo que tenemos que darle la vuelta, ¿no? Cuando hablamos del próximo 8 de marzo y hablamos de cómo vamos a hacer un programa o cómo vamos a hacer unas reivindicaciones más concretas y demás, yo creo que tenemos que darle una vuelta a cómo queremos llevar eso a la práctica, ¿no? Por una parte van a ser los derechos claros, como el tema de la dependencia, de un reconocimiento de que es, pero también habrá todo otro debate más de cómo queremos gestionar esto, ¿no? Y ahí entra también el debate de los cuidados como bien común, quién lo gestiona, el Estado, no está, bueno, nos metemos en otro.
y sin enrollarme mucho más, con el tema del esencialismo, bueno, nos hemos metido mucho como a criticar el esencialismo, pero en el sentido este de las mujeres, o sea, no podemos, encima de que las mujeres ya estamos sobrecargadas de 1000 trabajos, encima no podemos sobrecargar más a las mujeres del trabajo de cuidar la tierra o de defender el territorio, o sea, de ser como, ¿no?, las que defienden el planeta, porque ya, o sea, es como encima, ¿no?, una carga más. Pero sí que es verdad que yo lo he intentado decir un poco al principio, quizá he pasado rápido, que también es verdad que es importante, ¿no?, como desde algunas perspectivas, sobre todo desde el sur global, desde otras cosmovisiones y demás, se ha hecho toda una crítica a una visión, ¿no?, de que nos hemos alejado de la naturaleza y tal, que tenemos que recuperarla y que yo creo que ha sido muy útil y que sin todas estas aportaciones tampoco entenderíamos el ecofeminismo, la propuesta ecofeminista como la estamos planteando hoy. Y a mí me parece interesante en este sentido una idea de Alicia Puleo que habla del antropocentrismo débil, ¿no? O sea, sí que habla de que, de que ideas como de superar el antropocentrismo y demás, que quizá nos alejan demasiado de, bueno, al menos desde Occidente o desde nuestra visión del mundo, pero que sí que tenemos que ser capaces de superar este antropocentrismo extremo, arrogante, que nos creemos por encima, ¿no?, y que nos hemos olvidado de nuestras dependencias y de nuestras responsabilidades. No sé qué hora es, pero creo que da tiempo para otra. Sí, pero no sé. Bueno, pues si queréis, tenemos tiempo para otra rondita. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque la verdad es que me ha gustado mucho el taller. Son como muchas ideas porque es verdad que me parece como un tema muy amplio y del que como que no tenemos como suficientes debates todavía construidos, al menos en la organización. Pero bueno, algunas pinceladas de algunas cosas, ¿no? Por una parte, en eso que preguntaba la compañera, ¿no?, de, bueno, la diferencia entre el ecofeminismo y... a ver, yo creo que evidentemente lo que decía Julia, ¿no?, o sea, según donde ponga el punto concreto, según en qué debate, pues podemos hablar de una cosa u otra, pero es verdad que para mí el ecofeminismo, tal como se está construyendo a día de hoy, lo engloba todo, o sea, en el sentido de que la cuestión de clase está presente, o sea, no es algo secundario, sino que es algo principal, pero a la vez que también es algo principal la cuestión de género, ¿no? Entonces me parece como una forma de analizar y de entender el tema muy completo y que nos ayuda a entenderlo desde diferentes perspectivas, ¿no? Y que además es súper necesario, ¿no?, porque engloba como la mayoría de los debates, digamos, que tenemos a día de hoy, ¿no? Por otra parte, con respecto al tema de la organización, ¿no?, de los espacios de dirección, etcétera, o sea, yo obviamente no voy a dejar de cuestionar que eso siga pasando, pero también creo que a veces somos muy críticas con nosotras mismas y a veces no somos capaces de reconocer los propios avances que nosotras hacemos. Y no digo que hagan los compañeros, digo que nosotras hacemos. Porque creo que en los últimos años las compañeras, no solo y estoy hablando de ANTICAP y como organización, pero también en otros espacios, ¿no?, en otras organizaciones, como las compañeras tanto de las direcciones como otras compañeras que trabajamos el feminismo, pero no solo, hemos dado una serie de pasos súper importantes, exigiendo también a los compañeros que den pasos atrás. Claro, eso es muy complicado, y es muy complicado entre otras cosas porque ni nosotras ni ellos estamos fuera de la sociedad capitalista, de la sociedad patriarcal, etcétera. Pero creo que también nos tenemos que reconocer a nosotras mismas los esfuerzos que hemos hecho y cómo esos esfuerzos también tienen sus frutos. Y entre otras cosas, pues que en esta universidad de verano, por ejemplo, haya un programa casi específico de feminismo con multitud de talleres, de ciclos, etcétera, sobre la cuestión feminista, pero también ligada a otras muchas cosas, pues me parece que es un triunfo de nosotras, ¿no? Pero obviamente ellos siguen teniendo que dar pasos atrás en algunas cosas y pasos adelante en otras, pues como es la cuestión que decía la compañera de discutir por lo que nosotros discutimos sobre el 8 de marzo y de todas esas cuestiones que son súper necesarias e imprescindibles. Una última cosa con respecto a cuidado y bueno,
hay una cosa que planteaba Julia que me parece, no sé de la idea de quién lo ha planteado, pero que me parece súper necesaria, es como, creo que es necesario que aprendamos efectivamente de ciertas como visiones del sur, y que seamos capaces de esas ideas hacerlas también nuestras, aunque desde otra perspectiva obviamente, porque no es nuestro territorio, no es nuestra geografía, pero que es necesario aprender. Pero creo que también es necesario ser crítica con ciertas cuestiones que vienen de ahí, ¿no? Pues en el sentido de que podemos coger algunas cosas, pues como es la cuestión del cuidado de la tierra, de aprender a estar más en contacto con eso, de lo que dependemos directamente, pero entender también, bueno, porque hay ciertas relaciones de género, por ejemplo, que en muchos casos, bueno, también son contradictorias y también siguen siendo opresoras, ¿no? Entonces, bueno, no dejar de hacer la crítica, aunque nos parezca que hay muchas cosas de las que aprender. Y por último, con la cuestión de los cuidados, y yo creo que Cinzia el otro día lo planteaba bastante bien. Es una cuestión súper compleja, que obviamente no podemos, no sé la palabra, como no esencializar, ¿no? Sino como idealizar, no podemos idealizar, pero también entender que en esa cuestión de que son imprescindibles, tampoco podemos abandonarlos, ¿no? Y la cuestión es precisamente cómo somos capaces de idear la forma de, por una parte, socializarlo en el sentido de que toda la sociedad se haga cargo de ello, pero también cómo somos capaces de incluir al Estado como responsable también de parte de esos cuidados, pero no todos, porque no es tampoco la idea, y cómo somos también capaces bueno, de luchar porque las empresas, el capitalismo, al final no se deshaga también, ¿no? de eso, no lo invisibilice y no nos deje en esa posición. Pero me parece un debate como muy complejo, ¿no? Que no podemos resolver. Si os vais acercando aquí, así vamos más rápido. O sea, si hay alguien más y se quiere ir esperando por aquí cerca. No, sin prisa, todo a su tiempo. Gracias. Yo soy Teresa, soy salvadoreña y vengo de ese feminismo que nosotros aprendimos, y estoy muy de acuerdo con lo que decía nuestra compañera Rosa, el trabajar juntos con los hombres. Yo creo que muchas veces el hacer esas divisiones nos ha costado un montón de retos y de luchas, estoy hablando de El Salvador específicamente, y totalmente de acuerdo con lo que han dicho las compañeras y gracias por la charla. Y me gustaría conocer un poquitito más sobre el tema de las masculinidades. Me gustaría saber cómo se está trabajando, cuál es el resultado que se está viendo dentro de las de izquierda, de las ONG, que yo creo que es un tema bastante importante que no sale en muchos lugares, ¿no? Y por ejemplo, un caso que yo vi hace 3 días, que estaba el taller sobre maternidad, éramos puras mujeres las que estábamos ahí, ¿no? Es como que esos temas aquí, vemos bastantes mujeres también, como que ya cuando se habla de género, los temas de género se los dejan a las mujeres. Entonces yo creo que el reto bastante fuerte que yo veo dentro de la sociedad aquí es trabajar también con el tema de los hombres. Y yo creo que por eso me gustaría saber qué se está haciendo desde las ONG o desde la izquierda con el tema de las masculinidades. Creo que es importante el desaprender para volver a aprender. Hola, yo soy Pilar. Incidiendo sobre lo que decía Pac y luego también la compañera, el tema de cuidados. No sé por qué, desde el mundo al mundo, el cuidado a las mujeres, el cuidado de los hijos, el cuidado de los familiares enfermos, de personas con minusvalías graves, siempre ha sido el tema de las mujeres, no sé por qué, realmente. Pero claro, llega un momento que nos planteamos las mujeres, ¿y esto por qué es así? Y aunque no sepamos por qué es así, no tiene que seguir siendo así. El tema es que, claro, y hay como 2 vertientes. Por un lado, el tema de que, bueno, de que cantidad de mujeres también nos hemos ido concienciando al cabo de los años, porque claro, cuando tienes 15, 20 años no piensas lo mismo que a la edad ya que tengo yo. Pero llega un momento que empiezas a introducir cambios en tu vida. Pero claro, no podemos dejar
que esos cambios solo sean a nivel particular y personal, porque hay gente que no se lo plantea, porque hay gente que piensa que ha sido siempre así, su abuela cuidó a la madre cuidó a la abuela y así. Entonces yo creo que eso tiene que tener una dimensión general. No nos podemos quedar en que, bueno, mi pareja es muy baja y lo hacemos a medias. Efectivamente, a veces casi siempre surge por el tema personal. Tú te planteas, bueno, ¿yo por qué trabajo fuera de casa, tal? Los hijos luego, cuando el niño está enfermo, tú te quedas, que a veces no te puedes quedar porque tu profesión no te lo permite, y el marido ni siquiera a veces ni se lo plantea. Y además si le preguntas algo, no, mi mujer se ha quedado, mi mujer ha cogido una excedencia. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero por otro lado también tiene que ser un problema a nivel de Estado. Porque, bueno, a lo mejor yo quiero cuidar a mis familiares o que lo quiere mi marido. Pero como dice Paca, ¿qué pasa después? Todos esos años tú te desvinculas del trabajo, entonces hay personas que ya piden la baja ya para siempre. Y claro, no puede ser que luego de todas esas mujeres, porque casi siempre somos mujeres, nos quedamos colgadas sin una pensión. A veces incluso sin una pensión. Porque tal y como están las cotizaciones y como están los derechos de la seguridad social, es que es negar ya un futuro. Gente que pide la baja o que se va por cuidar a su marido enfermo. Y bueno, es que estamos hartos de verlo, ¿no? Entonces eso no puede ser. Una cosa es que a nivel personal, nuestras parejas, nuestros hijos incluso, el cuidado se reparta, pero tiene que tener eso una consideración a nivel Estado para que todo eso se considere como un trabajo. Para que esas personas, si no han podido cotizar porque no pueden, efectivamente se les considere como un trabajo, porque si no, bueno, pues volveremos a ver que esas personas cuando sean enfermas, cuando sean mayores, ¿quién las cuida y quién se responsabiliza de su vida a nivel económico? Porque si no, pues yo que sé dónde van. Entonces, bueno, digo que es un debate importante, las soluciones yo no sé cuáles serán, pero que no solamente hay que decir, bueno, pues ahora que los hombres... porque efectivamente es un trabajo de todo el mundo, pero si lo dejamos a nivel personal no solucionamos luego todo ese otro problema de qué pasa con el trabajo. Cantidad de mujeres, sobre todo de mi época, cuando se casaban dejaban de trabajar, cuando tenían hijos, pues a ver qué hacían. Luego empezaron a surgir las escuelas infantiles, yo que sí, no sé cuál, pero claro, todo ese trabajo que es inmenso, la famosa ama de casa, que no acaba nunca. ¿Qué pasa luego? Luego no cotizan, como decían las compañeras, pues porque si el marido otra, pero tampoco tienes tú por qué tener que depender de la pensión del marido suponiendo que la tenga. Entonces, bueno, yo lo dejo ahí. Bueno, yo no voy a aportar nada nuevo, simplemente una reflexión y hacer una identificación, o sea, una compañera ha dicho que, y yo estoy de acuerdo, si identificamos que la situación que tenemos ahora las mujeres es parecida a la situación que tiene la Tierra, es cierto que la Tierra está en colapso, de nada nos va a servir todo lo que podamos avanzar si en un momento dado los glaciares se deshielan. Tenemos el diluvio universal del que nos han hablado y nos vamos todos al carajo. Pero mientras tanto tenemos que evitar eso y además yo creo que visibilizarlo de una manera brutal. La gente no está concienciada, se cree que es cosa de 4 locos que lo que queremos es aterrorizar a la gente. Eso está ocurriendo y si no se le pone remedio va a ocurrir. Y las medidas tienen que ser absolutamente drásticas en lo personal, pero en lo político, en lo público, pero ya, con urgencia. De la misma manera que el tema de la situación de la mujer no puede seguir estando como está. No podemos seguir debatiendo eternamente que el tema de los cuidados ya no puede recaer exclusivamente sobre las mujeres y dándole vueltas y cómo y no. O sea, esto también es muy urgente porque vamos a otro colapso. O sea, lo digo en cuanto a que afortunadamente las mujeres jóvenes tienen otra visión diferente a la que, por ejemplo, en nuestra generación, y os digo, y mujeres que sois de mi generación sabréis, cuando nosotras éramos jóvenes nos vendieron que lo moderno, lo progre, era que la mujer trabajara, que no se quedara en casa. Entonces nosotras, muy liberadas y nos vamos a trabajar, pero lo que hicieron fue engañarnos vilmente, porque salimos a trabajar fuera, siguiendo trabajando dentro.
Y así ha estado ocurriendo y así sigue ocurriendo todavía. Y teniendo hijos para este sistema, ¿no? Para retroalimentar la producción capitalista y demás. ¿Qué está pasando ahora? Las mujeres jóvenes, afortunadamente, tienen otra información y se plantean que no tienen por qué entregar su vida y su cuerpo a los cuidados, a la reproducción, a los cuidados, cuando el único beneficio que nos han vendido es que a cambio se te paga con amor. ¿No? Tú te casas y vas a tener la recompensa de cuidar de tu casa, de tu pareja. Tienes hijos y tus hijos te van a devolver el amor. Y con eso casi que estábamos pagadas. Afortunadamente vosotras ya ese cuento no os lo creéis. Pero hay otro peligro. Están renunciando cada vez más a la maternidad, que es todo un derecho, porque no es ninguna obligación de la mujer. La mujer como ser individual se tiene que plantear su proyecto vital como le dé la gana, pariendo o sin parir, afortunadamente. Pero y aquellas que sí quieren, que luego tienen el problema de no puedo porque no tengo por qué renunciar a mi proyecto profesional o demás, o no tengo recursos, estoy en precario, ¿cómo me pongo yo a tener hijos? Bueno, por lo menos en la sociedad occidental está habiendo un colapso también de falta de natalidad. Eso llegará un día en el que nos va a dar en la cara a todo el mundo, hombres, mujeres y todos nos va a dar en la cara que el tema de los cuidados hemos dejado a las mujeres de hacerlo porque no nos va a dar la gana, porque ya no nos está dando la gana y no nos tiene por qué dar la gana, y o bien los poderes públicos se hacen cargo de eso o vamos a colapsar igualmente y a ver cómo nos las apañamos. Entonces creo que yo por lo menos lo percibo así y me gustaría transmitir, o sea, son cosas muy urgentes, no son cosas con las que podamos estar teorizando mucho tiempo y preguntándonos ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No, eso es urgentísimo. Y de camino, pues de acuerdo con todo lo que habéis planteado y lo que han dicho las compañeras, en nuestro entorno más cercano, familiar, de compañeros y demás, a espabilarlos. Porque ellos no se van a echar, ni se echan para atrás, nada más que para cedernos el paso, o de una manera estética, pero en lo profundo, pero también, no porque no tengan voluntad, sino porque no saben. Es que no saben, es que es como no nos han inculcado. La necesidad es nuestra, el problema es nuestro, ellos no lo tienen. Y o se lo hacemos ver y se lo exigimos, o esto va muy para largo. Pero muy de acuerdo con todo lo que habéis planteado y a seguir peleando, a seguir trabajándolo, pero yo creo, sin perder de referencia en el horizonte, que estas cosas de las que estamos hablando no están tan lejos, Que yo me acuerdo, y perdona que me extenga, pero es que esto es una experiencia de miedo. Yo recuerdo haber visto un documental cuando, pues ahora 40 años, yo era muy jovencita. La primera vez que se hablaba de lo que podía pasar en la Tierra, ¿vale?, con esta sociedad occidental que estaba produciendo los plásticos, tal. Y entonces empezaba a ver imágenes como de ciencia ficción que ahora estamos hartos de ver. Los ríos de plástico, los humos, la contaminación, no sé qué. Yo salí horrorizada y mucha gente, y creíamos que eso, pues como cuando éramos pequeños y veíamos el año 2000 que ya íbamos a estar volando todos por los aires, ¿no? Eso estaba muy lejos, ¿no? Eso ya está aquí y no han pasado ni 40 años. Ojo, que las personas que tenemos la edad que yo tengo, hemos vivido otra vida y hemos vivido en otras condiciones, nos hemos alimentado de otra forma y hemos visto la transformación que está habiendo y va todo muy rápido. O sea que esto es muy urgente, muchísimo, el ecosocialismo, el ecofeminismo. Y apuntar, en la agenda nos tenemos que apuntar también la defensa de los animales, también por encima de todo. O sea, el desequilibrio biológico que estamos provocando, esa falta de respeto con respecto de la vida de los animales, tampoco puede continuar. Vale, gracias. ¿Alguna palabra más? Y si hay algún chico que quiera hablar, también podéis hablar, O sea, parece aquí, no, porque a veces hemos hablado de, bueno, ahora hablarás tú más de masculinidades, pero a veces parece que hemos querido ganar tanto espacio que también tenemos que volver a... También podéis hablar de estos temas.
Vale, voy a intentar ser lo más breve posible. Bueno, lo primero, ante todo, muchísimas gracias por este taller, que bueno, que más que una introducción, yo creo que es una introducción y algo más, ¿no? Porque creo que habéis dado muchas claves. Brevemente, bueno, lo primero, yo hablo desde una perspectiva de que he estado quizás demasiado absorta por el movimiento feminista, ¿no? Porque se habla aquí de la relación del ecofeminismo y el ecosocialismo y del 8M. Yo creo que en el 8M obviamente se habla de ecofeminismo y en ese ecofeminismo se hace una impugnación a todo, en tanto cuando se pone la cuestión de la confrontación capital-vida. Y un poco también la pregunta es, al menos creo que falta incorporar algunas demandas concretas que vayan, no más allá de los cuidados porque lo incorporan, pero cuando hablamos de cuidado es que impugnamos a todo, ¿no? Es decir, es una cuestión muy amplia y el 8M en concreto, la cuestión de los cuidados, para mí creo que no toca ciertas cosas a nivel ecologista, ¿no? Y, por ejemplo, la cuestión de la pobreza energética, ¿no? Se menciona, pero creo que no hemos afinado suficiente, o la cuestión de la soberanía alimentaria y un consumo más responsable. No sé si estáis un poco de acuerdo en esto, si no, y cómo creéis que deberíamos intentar incorporarlo, ¿no? Porque creo que es un acierto absoluto el hecho de poner los cuidados sobre la mesa, porque evidencia esa confrontación de capital-vida, pero creo que es tan amplio que nos falta atinar y nos falta afinar, ¿no? Y creo que en ese atine hemos dejado, obviado ciertas cosas, pues una cuestión de energía, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de que la pobreza está feminizada, o por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los desahucios, ahí también está la cuestión de los cuidados, ¿no? Y creo que es un espacio donde podemos conseguir tejer alianzas, tejer relaciones con colectivos y sujetos que a priori no se sienten a apelar por esta cuestión. No sé cuál es vuestra opinión. Voy a ir así rápido. El tema de masculinidades te lo dejo más para ti, que dices que lo habéis trabajado más. No, solo hemos hablado bastante, ¿no? de la urgencia de abordar el tema de los cuidados y también de la urgencia de la crisis ecológica, y no hemos hablado mucho de alternativas, y el ecofeminismo también propone alternativas. Yo solo quería hacer así como un rápido, brevemente, pero creo que justamente una de las potencias del ecofeminismo es la posibilidad de abordar alternativas en estos dos ámbitos, ¿no? En el ámbito tanto de, bueno, o tres ámbitos, ¿no? Y porque además seguramente si realmente queremos superar esta crisis multidimensional, las apuestas tendrán que ir por diferentes vías, ¿no? Y seguramente se retroalimentan entre ellas, tanto en un plano más teórico, ¿no? En las feministas y las ecofeministas hablan de cómo, ¿no? De volver a plantearse la pregunta de qué vida merece la pena ser vivida, y yo creo que, bueno, parece una cosa así como muy obvia, pero es básica, ¿no? O sea, en un momento en el que estamos en el engranaje que nos plantea el capitalismo, pararse a decir, bueno, ¿y nosotros qué, o nosotras qué vida queremos, qué trabajos queremos hacer, cómo queremos gestionar, qué trabajos que consideramos necesarios, cuáles no, y cómo los queremos repartir? Y en lo concreto, pues propuestas concretas como el tema de reducir las jornadas laborales, por ejemplo, ¿no? Va de la mano con también valorizar los cuidados y poder tener más tiempo para los cuidados, para las militancias y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay como muchas propuestas que van de la mano. La propuesta ecologista de producir un decrecimiento en la esfera material va de la mano en darle más importancia a otros trabajos imprescindibles a nivel de cuidados y demás. Otra cosa es cómo gestionamos esto, que se ha hablado antes, ¿no? De qué papel queremos que juegue el Estado en esto, qué papel tiene que jugar, pues otras formas de organizarse, de colectivizar los trabajos y demás, que yo creo que es un debate que estaría guay que lo tuviéramos, no solo en los cuidados, sino también cuando hablamos de la gestión de los comunes y demás, ¿no? Que es un tema que está ahí sobre la mesa. Y en lo concreto, en lo último que estaba hablando...
así. Bueno, ¿no? De cómo trabajamos con otros aspectos, ¿no? O con cómo la economía feminista o el feminismo se junta con otras propuestas. Pues, por ejemplo, el tema de la soberanía alimentaria que planteaba, en Euskal Herria estamos como dándole vueltas a esto, ¿no? Y hay como una propuesta también de intentar entender la soberanía alimentaria cerrando el ciclo, ¿no? Y no solo hablando del productor y el consumidor, sino también hablar de quién pone estos productos sobre la mesa, ¿no? Porque seguramente en la mayoría de los casos siguen siendo mujeres, y también cuando estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? O estamos reivindicando que hay que hacer otra gestión o hay que hacer otro consumo, otro modelo de consumir tanto alimentos en este caso como energía y demás, también seguramente supone una mayor dedicación en términos de tiempos que dedicamos a la producción de los alimentos y demás, ¿no? Entonces también, pues lo que decíamos antes, de esto no podemos permitirnos que seamos las mujeres las que también nos toque, ¿no? Cargar con esta parte. O sea, en un momento de crisis somos las que sostenemos las vidas precarias, y además en un momento de crisis ecológica también vamos a ser las que solucionemos, ¿no? Las que cambiemos esta forma. Bueno, pues ahí yo creo que, y es un debate que va mucho más allá de quién cuida, cómo cuidamos, sino también es un debate, pues eso, ¿no? Que involucra cómo gestionamos los tiempos, cómo hacemos una distribución de los tiempos mejor y demás. Y en el tema de la energía, no sé si el otro día Alba del Campo lo mencionó, pero es un tema que también está sobre la mesa. Parece que pobreza energética va por un lado y modelo energético, ¿no? Y la idea de la soberanía energética va por el otro. Porque claro, en un lado hablamos de aumentar, ¿no? O de garantizar el consumo, y en el otro lado hablamos de sostenibilidad, pero en realidad van de la mano. ¿Y cómo lo hacemos sin caer en una criminalización, ¿no? Porque a veces también las políticas concretas a nivel de pobreza energética van en la línea de decirles a las familias más pobres cómo tienen que consumir para bajar los consumos y no sé qué, y estamos volviendo, ¿no? A criminalizar o a poner la responsabilidad sobre la parte más débil. Es otro debate que también es importante. Pues, a ver, de tema masculinidades. Yo la verdad que no soy para nada ninguna experta en este tema, y de hecho lo interesante para hablar de masculinidades sería que hablara, o sea, como tener la oportunidad de escuchar a algún hombre que esté trabajándolo, ¿no? Porque bueno, al final es un poco hablar desde fuera. Lo que hemos trabajado desde ecologistas no es tanto tema masculinidades, sino de roles y dinámicas un poco marcadas por el género dentro de la organización. Las masculinidades se está trabajando en muchos lugares y desde muchos frentes, pues con grupos de hombres no mixtos, igual que tenemos grupos de mujeres no mixtos, y bueno, y de formas muy diversas también en grupos mixtos. Y claro, o sea, al ser algo que se ha trabajado mucho desde grupos no mixtos, pues evidentemente yo no tengo la oportunidad de estar ahí y venir a contaros, ¿no? Pero bueno, sí que se está dando como todo un proceso de revisión de cómo también el patriarcado marca pues eso, como el cómo se conforman las identidades masculinas y el intentar cambiarlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que es lo que os comentaba antes, que llega un punto en el que hay un cambio bastante notable en las identidades, sin que eso luego llegue a afectarnos demasiado positivamente a las mujeres, ¿no? Como que nos llegan los efectos de eso un poco como un eco, que no llegamos a ver tanto como la diferencia del reparto del poder y de toda una serie de cuestiones en nuestras vidas. También rescatando un poco una intervención que ha hecho otra compañera en la anterior ronda, que no le hemos hecho tanto caso, sobre el tema de... Bueno, sí que le hemos hecho caso, pero quiero decir que se le puede dar otra vuelta, sobre el tema de cuál es la situación ahora mismo en los movimientos, y hablando también desde la experiencia en ecologistas, pues es un camino complicado. O sea, yo en mi experiencia lo que he recibido es que hay muy buena predisposición por parte de los hombres a que se hable de esto, y por parte de todo el colectivo, de hombres y mujeres. Y como que se agradece mucho el esfuerzo que hacemos por traerlo y invitar a la reflexión, señalar cosas y tal, pero de alguna forma comparto que cuesta un poco más como que los hombres se hagan partícipes, y además es una situación muy complicada porque se dan como varias contradicciones. Una es que queremos que sean partícipes, pero no queremos que cobren protagonismo, porque si no es copar nuestro propio espacio, ¿no? Como que si encima llegan
al feminismo y a la revisión de estos roles y todo eso, y tomas la palabra, ¿qué estamos haciendo? O sea, sería como reproducir, ya no solo dentro del movimiento, del activismo, sino encima en el subactivismo de traigamos el feminismo como todo ese rol como más de enunciar y más visible y tal de los hombres, con lo cual realmente les ponemos en una encrucijada que es complicada y que nosotras mismas vemos complejidad en cómo gestionarlo. Y por otro lado, cuando hablamos de los movimientos sociales y del activismo y tal, estamos hablando de espacios que se quieren pensar horizontales y se quieren construir horizontales, con lo cual tampoco contamos con la solución fácil, entre comillas, de que las mujeres cojamos, nos pongamos en el centro y tomemos el poder, porque no queremos tomar ese poder. Lo que queremos es que no lo tomen ellos, ¿no? Entonces todo esto es muy complejo y yo creo que por lo menos yo empecé en toda esta historia con cierta ingenuidad, pensando que solamente con enunciar que esto está pasando, ponerlo sobre la mesa con la suficiente claridad de exposición como para que fuera visible para todo el mundo, esto ya era como gran parte, y no es verdad. Esto es un principio muy pequeño, súper necesario, porque si no cala muy profundo la idea de que no hay justicia social y no hay horizontalidad y no hay nada, si no se hace una revisión súper seria de cómo nos comportamos en ese aspecto, ¿no? Pero queda mucho más, o sea, queda mucho más, y son transformaciones que yo creo que llevan tiempo, y a mí también me cuesta a veces tener esa paciencia, pero bueno, pues me parece que es muy importante, por un lado, que se genere, y en esto estamos haciendo esfuerzos y se consiguen cosas, pues como que se genere un espacio en el que esto se pueda decir sin leerse como un ataque, y que se pueda aceptar lo que decía antes, un malestar y una incomodidad por parte de quien está siendo de alguna forma señalado como algo productivo, y como algo que se hace desde el querer construir en común, no desde el querer machacar a nadie, ¿no? Y bueno, todas esas son cosas que llevan mucho esfuerzo, mucho ensayo y error, porque nadie sabemos hacerlas, y yo no sé dar respuestas, o sé dar un poco pues como así lo que yo he ido experimentando, bueno, no yo individualmente, sino un poco como colectivo, ¿no? Que es importante eso, el generar una especie de voluntad común y de sentido común en el que sea aceptable y sea positivo el aceptar ser señalado en ciertos comportamientos, y el verlo como algo hecho como desde, o sea, que si la compañera te señala es porque cree en que tú sí tienes un papel ahí y quiere que sigas estando ahí construyendo, pero te está intentando como enseñar de qué forma, ¿no? Señalar un poco de qué forma. Y que no nos pasemos de cuidadosas tampoco con los hombres, que es que tienen que estar incómodos, pero es que a nosotras, cuando compañeras racializadas nos señalan nuestra blanquitud ahí como y que no veamos más allá, pues es que cuesta, joder, es que claro que sí, es que estar en la posición del privilegio cuando se está buscando la horizontalidad es muy complicado, perder esa ventaja es muy difícil. Entonces, bueno. Y de lo que comentaba la otra compañera del tema de bueno, como de que nuestra generación tenemos una perspectiva diferente de nuestra obligación o no obligación de procrear, cuidar y tal, yo siento decirle que no, o sea, es verdad que quizás sea más, o sea, que a lo mejor ya no es tan políticamente incorrecto decir que no se quiere criar o que se renuncia a ese tal como por voluntad, pero sigue habiendo un mandato muy importante hacia eso. Y yo no creo que haya un problema en que procreemos menos, o sea, es que al revés, el planeta tiene un problema demográfico, o sea, de hecho una de las cuestiones más complejas que trata el ecosocialismo es qué hacemos con el problema demográfico, sin obligar a la gente a no tener hijos, cuando es algo que es que no se le puede negar quizás a una persona particular, pero que como especie es un problema que tenemos, ¿no? Que realmente estamos pudiendo sostener una población tan grande porque contamos con el petróleo como fuente de energía súper fácil de transportar, de utilizar, etcétera, que nos permite producir alimentos por encima de lo que hemos podido nunca, ¿no? Y que en un futuro post-petróleo, post-fósil, esto va a ser muy complicado de sostener, y que realmente es que no pasa nada porque no tengamos hijos, no pasa nada. Porque es que siguen naciendo niños en el mundo, quiero decir, que no porque nos emancipemos y decidamos particularmente en un rincón del mundo que no tenemos hijos, porque tal, va a cambiar la cosa para mal. Y precisamente uno de los problemas que yo veo que tiene la esencialización, o sea, como la perspectiva más esencialista del ecofeminismo en Occidente, es una idealización de la maternidad, y en particular de lo que se llama la maternidad intensiva, que yo creo que es o sea, que es algo muy difícil de debatir, que toca muchísimas fibras y que yo tampoco quiero meterme porque hablaría un poco desde la comodidad de no haber criado y de no conocer esa realidad de primera mano, pero yo creo que
bueno, que es algo con lo que tenemos que estar muy atentas, porque de alguna forma es como dar toda la vuelta para llegar a donde estaban nuestras bisabuelas. O sea, puede llegar a ser un problema importante desde mi punto de vista, ¿no? Como formas de entender la maternidad en las que, como por decisión propia y desde una libertad absoluta, resulta que nos ponemos en posiciones como súper subyugadas, ¿no? Y como muy, bueno, pues de que la voluntad como muy lábil y muy tal de un bebé, que al final tampoco tiene por qué saber realmente lo que quiere, termina siendo más importante que las necesidades de una persona adulta que se ha leído, se ha analizado, se ha deconstruido en un montón de cosas, y que de repente todo eso ya no vale. Y bueno, yo lo veo muy complicado, y si queréis alguien opinar sobre esto, pues mejor a que siga yo hablando, porque es complicado. Pero yo creo que el tema de la maternidad no es algo que tengamos resuelto, ni de lejos. Vamos, es uno de los frentes más complicados de abordar. Solo quería puntualizar, sí, porque veo que me he explicado mal. Bueno, a lo mejor yo he ido ahí justo al puntito donde te he pedido. Sí. Tienes razón, porque cuando he dicho eso de la falta de maternidad, el problema que podemos decir desde un punto de vista occidental, blanco, en el que también a lo mejor es un favor que le hacemos a la tierra, ¿no? Sí. Que dejemos de reproducirnos. Porque en el resto del mundo, por supuesto, hay una superpoblación. Sí. Yo me estaba refiriendo, y mal lo he hecho, a la sociedad que conocemos. Vale. Sí, desde ahí, claro. Lo que pasa es que el problema es que nuestras mascotas tienen una huella ecológica superior a muchos niños del mundo. Entonces, igual no pasa nada porque no crezca la población en esta parte del planeta. Y entiendo que lo dices desde ahí. Sí, vamos. Eso es. Sí. Simplemente apuntar que yo creo que la crisis demográfica, el problema no está que yo creo que lo de la crisis demográfica, el problema no está en que no tengamos hijos, no, en eso estoy totalmente de acuerdo. El problema está en que va a haber una época en la historia en donde va a haber una diferencia enorme entre jóvenes y personas adultas. Tenemos que tener en cuenta que cada vez vivimos más años, y sí va a haber un problema en el sentido de los cuidados también, porque a esas personas mayores, ¿quién los va a cuidar cuando no haya gente joven? Ese es el problema que hay en Occidente. Evidentemente vendrá la inmigración y entonces veremos la cosa de otra manera que la estamos viendo ahora, pero yo creo que en ese sentido es la crisis demográfica, no en el que sea necesario, que estoy completamente de acuerdo en que tengamos que ser madre y tener más hijos, no, sino en que va a haber un desfase generacional entre pocos niños y muchos adultos, y sobre todo muchas personas mayores, y esas personas mayores van a necesitar en un momento dado cuidados y no va a haber personas que los cuiden en Occidente, y entonces tendremos que tirar evidentemente de la inmigración, como ha ocurrido en otras épocas de la historia. Bueno, se ha abierto ahí un melón que lo siento mucho, pero no da tiempo de tratarlo. Es que ya nos están avisando de que viene toda la gente al bar justo a esta hora y tal, entonces no, tenemos que dejarlo aquí. Pero bueno, yo creo que han salido así muchos temas que los apuntamos para próximas universidades. Muchas gracias.